Si en algo ha destacado el fútbol español en los últimos años ha sido en su gran capacidad para generar grandes porteros. Hay quienes sostienen, y son muchas personas, que un equipo de fútbol se comienza a construir desde la base, y esa base es la portería y la defensa. Hoy os traigo en el canal los que para mí son los 5 porteros más importantes de la historia de la selección española. No los voy a ordenar ni de mejor a peor, ni de peor a mejor. Os los voy a traer en un orden puramente cronológico, del más antiguo al más moderno, para establecer un top de los 5 mejores porteros, o introducir algún otro portero que se me ha podido quedar fuera y que vosotros creáis que está capacitado para estar en este top de los 5 porteros. Ya estáis vosotros para hacerlos en los comentarios. Sin más, empezamos. Comenzamos este top con Ricardo Zamora, o El Divino, como le apodaban por la gran cantidad de milagros que era capaz de realizar bajo los palos. Hablar de Ricardo Zamora es hablar del primer jugador mediático en la historia del fútbol español, habiendo realizado sus pinitos como actor, siendo el fichaje más caro de su época, habiéndole dado nombre a una forma de parada como era la mano zamorana. Es considerado el mejor portero del mundo durante varios años y formó en el primer 11 titular de la selección española en agosto de 1920. Justo en ese año, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Amberes del 20, la selección española consiguió su primer título, que fue la medalla de plata en la categoría de fútbol en esos Juegos Olímpicos. Y Zamora fue un gran artífice de este logro. Aparte, también participó en la Copa del Mundo de Italia de 1964, el segundo mundial que se celebró, y fue incluido en el 11 ideal de este campeonato junto a otros 2 compañeros de su selección. En ese mundial fue uno de los grandes protagonistas de la batalla de Florencia, como se conoció al partido entre España e Italia en cuartos de final. Y ese apelativo de batalla se le debe a la gran dureza física que tuvo el partido, además de la pasividad arbitral, que ya es comentada en ese mundial a favor de una Italia liderada espiritualmente por Benito Mussolini en esos años. Ricardo Zamora fue de los mejores en el primer partido que se disputó de cuartos, ya que se tuvo que disputar un partido de desempate al día siguiente para decretar al semifinalista. Sin embargo, Ricardo Zamora no pudo jugar, lo cual fue clave al fin y al cabo para que Italia pasara a las semifinales y al final fuera siendo campeona del mundo. Y no pudo jugar por las graves lesiones que le habían ocasionado la dureza física italiana en el partido de cuartos de final. Según la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, Ricardo Zamora es el 5º mejor portero de todo el siglo XX, superado por nombres como Sepp Maier, Gordon Banks, Lev Yashin o Dino Zoff. El siguiente protagonista que nos encontramos en esta lista es José Ángel Iríbar, o El Chopo, como era apodado por la longitud que alcanzaba la figura del mismo José Ángel Iríbar cuando trataba de atajar alguno de los centros por arriba que les lanzaban. Uno de los grandes logros de José Ángel Iríbar es haber sido campeón de la Eurocopa de 1964. Logro nada desdeñable, ya que hasta la gran época dorada de la selección española en la pasada década era el único título internacional de renombre en las vitrinas de la Federación Española de Fútbol. El Chopo también estuvo presente en el Mundial de Inglaterra de 1966, donde España no consigue pasar de la fase de grupos, y en la Eurocopa de Italia de 1968, donde tampoco consigue pasar de la fase de cuartos de final. Iríbar debutó con el combinado español en abril de 1964, en una victoria ante Irlanda. Y sí, debuta en 1964, el mismo año que disputa la final de la Eurocopa del mismo año contra la Unión Soviética, la cual significaba el 4º partido como internacional de José Ángel Iríbar. Todo un logro, a que al 4º partido como internacional consigas hacerte con el primer título internacional de tu selección, la Eurocopa del 64. Disputó un total de 49 partidos internacionales con España, en los que encajó 43 goles, y tenía una especial habilidad para aparecer con grandes intervenciones en momentos cruciales de los partidos.
Iríbar consiguió alzarse tan solo con un trofeo Zamora, y si queréis saber más de este mítico portero de la selección española, dejaré por aquí abajo una muy recomendable conexión vintage con Iríbar como protagonista. Llegamos al ecuador del ranking con Luis Miguel Arconada, que disputa un total de 68 encuentros con España, encajando 63 goles entre los años 1977 y 1985. El donostiarra participa en el Mundial de Argentina en 1978, lo que significaba el regreso de España a la competición mundialista después de 2 ediciones de incomparecencia. Consigue 3 trofeos Zamora en su carrera en la Real Sociedad, donde se corresponden con una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Luis Miguel Arconada sobre todo destacaba por sus grandes reflejos e intervenciones, al igual que con Iríbar, en momentos cruciales de los partidos, en situaciones muy apuradas donde salvaba casi siempre los muebles a los suyos. El campeonato que marca la carrera de Luis Miguel Arconada es la Eurocopa de Francia de 1984. Después de haber realizado un torneo enorme, de un nivel y un rendimiento excelentes, Arconada es verdad que tiene ese fallo en la final, en el libre directo, que patea Platini, que todo el mundo hemos visto 2 y 3 veces, aunque en esos años no hubiéramos nacido. Se cumple así el colmo de que el portero siempre será más recordado en la estela mediática, sobre todo por un error puntual que por un nivel general de todo el campeonato o de toda una liga. Siempre es recordado por ese error puntual que deja de ganar o no permite ganar a su equipo cierto trofeo, cierto título. Sin embargo, Luis Miguel Arconada debe ser recordado mucho más allá de ese error por sus intervenciones plásticas, por su rendimiento con la selección española y por esa Eurocopa de Francia de 1984 que después de 20 años permitió soñar a una selección española que no es la actual, que se había perdido 2 campeonatos mundiales y que no rendía como se cabía presumir. Nos acercamos ya a la época más moderna de la selección española y lo hacemos de los guantes de Andoni Zubizarreta. Participa en 4 Copas del Mundo: México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, siendo las participaciones más destacadas la de México 1986 y Estados Unidos 1994, donde España se queda en la ronda de cuartos de final, así, aumentando el gafe, como siempre. También está presente en 3 torneos europeos: en la Eurocopa de Francia de 1984, donde es suplente de Arconada, en Alemania 1988 y en Inglaterra 1996. Es el segundo portero con más participaciones con la selección española, con 126 partidos, donde encajó un total de 103 goles entre los años 1985, aunque en 1984 ya iba con España, aunque era suplente de Arconada, y 1998, con el Mundial de Francia. De todos los porteros anteriores nombrados, Zubizarreta es el que mejor palmarés a nivel de clubes ostenta. Es verdad que desarrolló su carrera, gran parte de su carrera con el FC Barcelona, y ahí pudo engrosar bien sus vitrinas. Sin embargo, también se le recuerda como Arconada, aunque esta vez menos, porque el error se produce en un partido de menos importancia y menos presión, pero también se le recuerda por un error puntual, y este llegó en el primer partido, en el estreno de España en el Mundial de 1998, en la primera fase ante Nigeria. España no logró pasar de la primera fase de aquel Mundial, con la decepción que ello supuso, y Zubizarreta no volvió a vestirse la casaca nacional. Y como no, llegados a este punto, solo hay un portero que quepa en el último puesto de este ranking, y ese es Iker Casillas, sin ninguna sorpresa. Iker Casillas es el portero que más veces ha vestido la camiseta española hasta la fecha, y además hay que nombrar dos récords, por así decirlo, a nivel mundial, no solo a nivel de selección. Es el portero que más partidos de fases finales ha disputado entre Mundial y Eurocopa, con 31, y el que más veces ha salido victorioso de una tanda de penaltis. Irlanda en Corea y Japón 2002, Italia en Austria y Suiza 2008 y Portugal en Polonia y Ucrania 2012. Ha disputado un total de 167 partidos con España, donde tan solo ha encajado 93 goles. No vamos a pararnos a recitar el palmarés de Iker Casillas a nivel de clubes, porque creo que estaríamos hasta mañana, pero sí diremos que evidentemente es el más laureado de todos los mencionados anteriormente.
Además, es el único portero en el mundo que ha conseguido encadenar Eurocopa, Mundial y Eurocopa, así como es España la única selección que también ha conseguido esto. Además, en esas 3 competiciones mencionadas encaja tan solo 5 goles, lo que enfatiza el poder defensivo y cómo esa selección española se protegía a través del balón. Además del gran hacer de Iker Casillas en momentos muy puntuales de esos 3 torneos. Iker Casillas participa en 5 Eurocopas: 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016, y también en 4 mundiales: 2002, 2006, 2010 y 2014. Posee tan solo un trofeo Zamora, lo cual llama la atención, siendo el portero que mejor palmarés a nivel de clubes tiene, y solo tiene un trofeo Zamora, y también es nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística en el Fútbol mejor portero en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, 5 veces consecutivas. A estas alturas de semejante turra, seguramente tengáis en mente algún posible portero que se me haya podido dejar en el tintero, y es que son muchos para destacar. Estos anteriores 5 porteros que he mencionado son para mí los más importantes, que no los mejores, en la historia de la selección española. Pero vamos a mencionar 3 que se han quedado fuera por muy poco. El primero de ellos es Anthony Ramallets, sin duda uno de los grandes olvidados cuando nos ponemos a recordar normalmente las grandes glorias de la portería española. Y es que Ramallets destacó sobremanera en la Copa del Mundo de Brasil 50, donde España consiguió acceder al grupo final y quedó cuarta, siendo esta su mejor actuación en un mundial hasta que llegó el Campeonato del Mundo de 2010 y la consecución del título. Las grandísimas y grandiosas, sobre todo, actuaciones de Anthony Ramallets en Brasil le valieron el apodo del Gato de Maracaná. Poseía una gran agilidad y gran saber estar bajo los palos, además de una potencia de salto que para la época era muy destacable. Se comentaba que era la reencarnación pura de Ricardo Zamora, al ser el gran portero español después de la retirada del portero barcelonés. Y es que razón no le podría faltar a la gente, ya que también sí que es cierto que el nombre de Anthony Ramallets está ligado al de Ricardo Zamora por el trofeo Zamora, ya que Anthony Ramallets es uno de los porteros que más trofeos Zamora ostenta, con 5, empatado en el top de este trofeo con otro portero del cual hablaremos a continuación. De Ramallets saltando directamente a Santi Cañizares, el cual posee un título que no hemos comentado hasta llegar a su persona y no por ello es poco importante: el oro olímpico de Barcelona 1992. En este caso Santi Cañizares se quedó a un solo trofeo Zamora de igualar a Anthony Ramallets, con 4. Además acude a 3 Copas del Mundo: 1994, 1998 y 2006, y también acude a 3 europeos: el de 1996, 2000 y 2004. Llama la atención que una de las actuaciones más destacadas y recordadas de Santi Cañizares con la selección española fuera el día de su debut. A sus 23 años, Cañizares se tuvo que enfundar los guantes para saltar al campo tras la expulsión de Andoni Zubizarreta en un encuentro decisivo para la clasificación para la Copa Mundial del Estados Unidos 1994, ante una selección danesa que llegaba de ser campeona de Europa en el 1992. Cañizares sacó manos de todos los colores, paró todo lo parable para aguantar un resultado positivo que al final le dio a España el acceso a la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos. Quizá el mayor problema que tuvo Cañizares en la selección española fue coincidir en el tiempo con grandísimos porteros como eran Zubizarreta, el cual estaba en su fase final, en la fase final de su carrera en la selección española, y con el comienzo de otra figura como la de Iker Casillas. Estamos hablando de porteros históricos en la selección española, como también lo es Cañizares, que es verdad que pudieron frenar el rendimiento y la presencia de Santi Cañizares como titular en una selección española muy bien dotada en esos años en la portería. Por último, en este pequeño inciso de porteros que hayan podido quedar fuera del ranking general de los 5 más importantes, hay que nombrar a Víctor Valdés. Es verdad que partimos de la base que de todos los nombrados es el portero que menos partidos ha disputado con la selección española, tan solo 20.
Portero por accidente, pero tremendamente sobrio bajo los palos y decisivo en contextos muy desfavorables para un portero. Es Víctor Valdés, el portero que comparte el honor de tener 5 trofeos Zamora y estar en el top de porteros con más trofeos Zamora en toda la historia del fútbol español, junto con Anthony Ramallet. Es verdad que la progresión de Víctor Valdés en la selección española se ha podido ver frenada por un gran Iker Casillas, inamovible en la selección, imposible con el gran rendimiento que ha ofrecido durante esos años, aunque es verdad que estuvo por momentos algo cuestionado. Le pudo pasar algo parecido a lo de Cañizares. Sin embargo, el nivel de porteros era tan alto en la selección española que muchos se pueden ver en el mismo caso. Sin embargo, Víctor Valdés era un portero para marcar época en cualquier selección del mundo con su nivel. Con España estuvo presente en los títulos de 2010 y 2012, y es precisamente con la selección española con la que no debuta hasta el año 2011, el cual lo hace ante Escocia en Alicante. Su actuación posiblemente más recordada y de mayor rendimiento con la selección española se produjo en un encuentro de clasificación para el Mundial de Brasil de 2014. En el Stade de France, y ante la selección gala, Víctor Valdés sacó manos y pies, porque sacó varios de todos los colores, aguantando un resultado positivo para la selección española, la cual, que con esa victoria, encarrilaba su clasificación para un Mundial 2014 que no se daría del todo bien. Y hasta aquí el ranking de los 5 porteros más importantes de la historia de la selección española, entre los cuales vamos a recapitular: Ricardo Zamora, Iríbar, Arconada, Zubizarreta e Iker Casillas. Y luego un cuadro de honor de 3 que se quedarían a las puertas de este top 5 más importantes, como son Anthony Ramallet, Santiago Cañizares y Víctor Valdés. Sin más, deciros que si tenéis cualquier propuesta de cualquier portero que me haya podido dejar fuera, vuestro orden de los mejores porteros, en vez de nombrarlos como yo lo he hecho cronológicamente, sino colocarlos por calidad. Me gusta más Zubizarreta antes que Casillas o Iríbar, o de Zamora poco se puede decir, porque es verdad que hay poco documento gráfico para verlo en acción, pero sí que es verdad que recurriendo a todos los relatos que cuentan lo bueno que era el portero barcelonés, costaría ubicarlo abajo de este ranking. Sin más, me despido. Dadle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si queréis seguir viendo y este tipo de cositas, este tipo de temáticas. También haremos más top. Yo creo que este es el primero del canal, pero haremos top muy similares. Y quería traeros este top de porteros, es algo que a mí me encanta hablar sobre esta demarcación. Y nada, os emplazo para el siguiente vídeo. Nos vemos, hasta luego.